y no a esa la hepatitis B, aunque ahora sabemos que no es la única que se transmite por agujas. Entonces, la hepatitis A y B son las clásicas conocidas. La B es la única que es DNA. Todas las demás hepatitis son RNA. El periodo de incubación de la hepatitis A es un promedio de 2 a 6 semanas, promedio un mes, y la otra es 2 a 6 meses, promedios 60 días más o menos. La vía de hepatitis A es transmisión fecal oral, agua y alimentos. Y en cambio la hepatitis, perdón, en cambio la hepatitis B no se transmite por alimentos, se transmite por vertical, madre-niño, se transmite por sangre, se transmite por secreciones y se transmite por sexo. Aunque todas las hepatitis se consideran potencialmente enfermedades que se pueden transmitir por sexo. En la hepatitis A no se queda crónicamente el virus, por lo tanto la transmisión por sangre es anecdótica. En cambio, la hepatitis B clásicamente tiene un estado de personas infectadas que transmiten el virus. La hepatitis B es más importante porque lleva a cáncer y a cirrosis. El virus C se descubrió después de los anteriores y este es un virus RNA, promedio de incubación de unos 50 días y que se transmite similar a la B. No se transmite fecal oral, se transmite por sangre, se transmite por secreciones, se transmite por sexo, madre, niño, o sea, transmisión vertical. Y da cronicidad, y da cáncer y cirrosis. Virus D es un virus imperfecto que siempre está asociado al virus B, nunca está solo. Y su forma de transmisión y todo es idéntico, y es un RNA. Y por último, el virus C, que es el último que se ha reportado, es un RNA muy parecido al cuadro clínico a la hepatitis A, con la única diferencia que hay una alta mortalidad en gestantes de tercer trimestre. Nada más. Y que recientemente se le ha encontrado formas crónicas en gente con inmunosupresión por trasplantes. La hepatitis A sigue siendo en nuestro medio por la situación epidemiológica. Ya les he hablado que nuestro Perú tiene una gran contaminación del agua y los alimentos, sigue siendo endémica en nuestro Perú. Este es el mapa de la transmisión de la hepatitis A. Ven ustedes que el hemisferio sur es el que tiene más hepatitis A. Siempre la pobreza está en el sur y el sur están las enfermedades de transmisión fecal oral como esta. Está Latinoamérica, desde el Río Grande al sur, que es la frontera de Texas. Nuestro Perú está ahí. El África y también en el continente asiático. Las excepciones son pues Australia y Nueva Zelanda, que son países que están en el sur, pero son ricos. Es la excepción que confirma la regla. Y más bien al norte se va a hacer pobre. Pizarro le debió dar vuelta al revés al mensaje de los 13 en la isla del Gallo. Bueno, en esa época tenía razón Pizarro, porque ellos venían a sacar el oro y no a trabajar. Entonces, ahí sí tenía razón Pizarro, en esa parte. Entonces, ¿cómo era el Perú en la década de los 80? En la década de los 80 el Perú prácticamente la contaminación era tal que todos pasaban por contagio con el virus. Y nos contagiamos de muy pequeñitos, de muy pequeñitos. Prácticamente a esas edades el virus A es muy simple y o no da cuadro clínico o da cuadros poco sintomáticos sin ictericia. Entonces, los que teníamos anticuerpos para el virus A ni recordábamos haber tenido alguna ictericia o el diagnóstico de hepatitis. Entonces, fíjese en un trabajo que se realizó con asistentes a un congreso de medicina, alumnos, residentes, médicos acá en el Seguro Social, 98, es prácticamente la totalidad, teníamos anticuerpos. Y le digo teníamos porque también me tomé una muestra. Prácticamente todos teníamos anticuerpos. Era tal la contaminación. Pero eso ha cambiado.
ha cambiado, ya les dije que al inicio de los 90, con la epidemia del cólera, ya la gente ha tomado conciencia, ¿no?, de los cuidados y la gente desinfecta, toma agua envasada, etcétera, etcétera. Entonces, ya se ha cuidado. Y también ha bajado la hepatitis A. Y actualmente no hay muchos estudios, pero se presume que más o menos deben estar en 50% de la población que tenga anticuerpos. Anticuerpos. Y obviamente va a depender también del grupo socioeconómico, sobre todo qué marcadores, que no tengan agua potable, no tengan servicios de agua y desagüe. El no tener eso marca un cambio definitivo. Ahora, paradójicamente, esta mejoría ha conllevado a más diagnósticos. ¿Por qué? Porque, como se ve en este cuadro, en la parte alta, cuando hay muchísima endemia, como teníamos en los 80, ahora hemos bajado a tener moderada y baja, se transmitía de pequeñitos, y se transmitía de persona a persona, etcétera, etcétera. Ahora ha cambiado a endemia moderada en colegiales y adultos jóvenes, profesionales, universitarios. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede acá? A este cuadro, que cuando es muy pequeñito el que se contagia, la mayoría son anictéricos. Entonces no teníamos conciencia de que se hubiera hecho una dosis de hepatitis. Y como ahora ha bajado la cantidad y ya se contagian más tarde, hay más porcentaje que hacen ictericia, entonces se diagnostican más ahora que antes. Se diagnostican más. Entonces, si cualquiera de ustedes hiciera una hepatitis, la primera posibilidad por lejos es hepatitis A. Por lejos, por lejos. ¿Y por qué? Porque ninguno de ustedes, no necesito ni preguntarles, ninguno de ustedes ha recibido vacuna para hepatitis A. Vacuna que está comercializada ya hace 30 años. ¿Por qué? Porque el ministerio no la aplica gratis. Aplican solo la B. Y claro, si usted me pregunta cuál es la prioridad, está correcto lo que se está haciendo. La B es más importante, la vacuna. Pero la vacuna A, a la edad de usted, le va a dar una enfermedad que les va a poner mínimo medio mes fuera de estudios o de trabajo, etcétera. Medio mes mínimo. Con ictericia, malestar, mareos, etcétera. Cosa que es prevenible fácilmente por una vacuna que, como les digo, se comercializa hace décadas, pero nadie se la pone. Y no por cuestión de dinero. No es por cuestión de dinero, porque tampoco es para tanto. Entonces, la transmisión de la hepatitis A es básicamente fecal-oral, contacto personal, ingestión de agua y alimentos. Es posible la transmisión sexual entre homosexuales y la transmisión por transfusión es anecdótica. El curso de la hepatitis es muy sencillo, luego de un periodo de incubación, un promedio de 30 días, empieza el malestar, la náusea, los vómitos, puede aparecer fiebre. En ese momento hay mucha náusea, mucho asco a ciertos alimentos, las grasas, chocolate, café, asco al cigarrillo, al olor inclusive. Aún hay gente que fuma. Y luego de ese periodo de molestias generales, aparece la ictericia, que es lo que asusta a la persona. Porque, en fin, todos estamos acostumbrados a pasar por cuadros febriles, pero no a ponernos amarillos. Entonces, ahí busca la atención médica. Y generalmente estos cuadros febril baja. Se aparece la ictericia y se hace las pruebas diagnósticas y generalmente el diagnóstico se hace con IgM contra el virus A. Siempre que se pone, siempre que es IgM se pone. Cuando te ponen un marcador y no lo ponen, no ponen qué tipo es, IgM o IgG, es IgG. O le llaman anticuerpos totales o IgG. Entonces, cuando es IgM se pone. La razón es muy simple, cuesta más. Y por supuesto que lo ponen porque cuesta más. Ahora, la transmisión fecal precede al diagnóstico. Es en la cesis y precede al diagnóstico. Entonces no tiene sentido aislarlo, ni separarle cubiertos, ni cosas. Lo único que tiene sentido es decirle que sí, que ya contagió lamentablemente. ¿Y quiénes están en riesgo? Solo los pequeñitos, los niños pequeños. Los adultos.
salvo que haya vivido en un sitio muy, muy limpio del planeta. Los peruanos adultos ya casi todos tenemos anticuerpos. Yo ni decir, pues. Esto es lo que les dije. Entonces la mortalidad es muy baja en pequeños, pero hay casos de hepatitis fulminante y hemos visto morir por hepatitis A. Pero conforme pasan los años, los extranjeros, los políticos, los que vienen por estudios, negocios, diplomáticos, etcétera, todos vienen vacunados. O por lo menos se les recomienda en sus países de origen que en el Perú tienen que vacunarse antes de venir. La vacuna es excelente, deberían aplicarse todos. Es tan buena que inclusive sirve para contactos. Quiere decir que si, por ejemplo, en un nido, un niño es diagnosticado de hepatitis A, que seguramente el diagnóstico va a ser varios días después de enfermarse, no inmediatamente. Aplicar la vacuna a todo el salón, porque está indicado aplicarle a todo el salón, por ejemplo, de guarderías, nidos, etcétera, protege. Uno diría, no, pues ese ya es vacuna post-exposición, que eso ya no es así. Protege. Es rápida y eficaz la vacuna. Entonces, la vacuna debe aplicarle a todos. Hay vacuna pediátrica en el Perú, hay esta marca existe en el Perú, Abrix. En adultos, en niños, se le aplica después, generalmente después del año o 2 años. No se le aplica al nacer. Y esta es la periodicidad. El pronóstico es bastante bueno. Cualquier enfermo hepático debe de recibir no solo vacuna para la A, sino para todas las cosas que no esté vacunado. Todas las cosas que no esté vacunado. Cualquier enfermedad que le afecte o que le afecte al hígado va a repercutir. Y no hay que esperar que se deteriore el cuadro hepático porque ya la respuesta a la vacuna no va a ser buena. Van a estar más dosis, porcentaje de anticuerpos es más bajo, etcétera, etcétera. Ahora, el tratamiento es dieta libre y ejercicio libre. Pero, igual que con las dispepsia, la gastritis, la úlcera, la gente piensa que hay que hacer reposo, que la grasa hace daño al hígado. Bueno, la grasa hace tanto daño con hepatitis como sin hepatitis. Como alguna vez me preguntaron, ¿y la grasa hace daño? Bueno, te hace tanto daño como el año pasado que no tenías hepatitis. Igual, no debes abusar de la grasa, pero no por hepatitis. Por supuesto, no tomar alcohol, sedantes ni demasiados medicamentos. Y cuando digo medicamentos, se incluye los llamados medicamentos naturales, que naturales no tienen ni nada. Ni hierbas, ni tonterías. Monitorear el estado mental y la protrombina, que son los que determinan el pronóstico. Virus B pues, es mucho más importante. Mucho más importante. Es alrededor de 270 y tantos millones de personas que tienen este virus. Este es el único DNA. Y hay una gran variabilidad genética. Y este virus circula como el virus completo, que es esta partícula de 42 nanómetros, con el antígeno de superficie, que está afuera, el moradito, que es el antígeno S de superficie, y adentro es el antígeno C de centro o core o corazón, y el antígeno E están adentro. Pero también circula el virus como material de superficie solo. Es un problema de salud pública. Y por lo menos se calculó al 2019 271 millones de portadores. Y más o menos mueren 1 millón por causa de este virus al año, la mayoría por cirrosis y cáncer y no por hepatitis aguda. Y por lo menos 2 billones de la humanidad están algún momento infectados, en algún momento. El Perú es de prevalencia alta en sierra, pero en algunas zonas de la sierra, no las ciudades, no Iquitos, no Pucallpa, no Tarapoto, sino la selva baja, comunidades de la selva, y también, por ejemplo, en la cordillera del Cóndor se ha encontrado. Y después el Perú de endemia media, generalmente. En el Perú se calcula 350.000 portadores, la principal causa de cáncer y cirrosis,
junto con el alcohol. Las dos principales causas en el Perú de estas enfermedades hepáticas, cirrosis y cáncer son alcohol y virus B. Virus B. Es un problema del virus B de hospitales, porque en nuestros hospitales se rehúsa todo. Los peruanos somos campeones para rehusar material. Es increíble, ¿no? Porque la salud, pues la educación y la salud siempre han sido los ministerios pobres en inversiones. Y van a seguir siendo, no se preocupen. No va a cambiar. La educación es descuidada, no por descuido. La educación no es descuidada por falta de recursos. Es descuidada intencionalmente porque se necesita gente no pensante, ignorante, para ser manipulada por los políticos. Eso es una verdad. Una verdad. Y acá en los trabajadores de salud se han visto diferentes grados de posibilidades según los estudios. Y por ejemplo, para que vean el mapita, a más oscurito hay más hepatitis B. Y miren, en Sudamérica, Perú, la selva de Ecuador, de Colombia y también de Venezuela tiene bastante hepatitis B. Pero no tiene tanto como zonas del África y del Asia. Hay países del África que el tumor número 1 de todo el país es cáncer de hígado. La mayoría por hepatitis B. Ustedes saben que el África subsahariana es, algunos dicen que es un continente, el continente africano, sobre todo el África subsahariana, es el África perdida, pues ya no tiene solución, no tiene solución. Y nadie hace nada por eso. Culpables de esto, no solo los pobres, los mismos africanos, sino el colonialismo y la esclavitud, que sacó de 50 a 100 millones de personas del África en todo el tiempo que estuvo en la esclavitud, tolerada por todos los gobiernos en algún momento, europeos, americanos, etcétera, asiáticos inclusive, y por la Iglesia Católica inclusive. Después ya empezaba a prohibir, etcétera. Entonces, es en gran medida, más o menos se llevó 50, 100 millones de la mejor población, porque se llevaban lo mejor, los más jóvenes, los más productivos, y se dejaba en el occidente para trabajo básicamente, y en el oriente, en los árabes y el Asia, se lo llevaban para esclavitud sexual. Esa es la tragedia de la esclavitud, de la cual nadie habla, pero menos, por ejemplo, que el holocausto de los judíos, que es reprobable, pero del cual se habla 10 veces más. Los patrones endémicos, entonces, son baja endemia, menos de 2, el rasgo de tener la probabilidad de tener infección es 5%, y si uno se infecta de adulto. Cuando hay endemia alta es más de 8 y se contagian casi todos. Y desde pequeñitos, la mayoría. Y moderado lo intermedio. Entonces, esto es la transmisión vertical. Acá está la Maternidad de Lima, la Instituto Materno Perinatal y hospitales como La Merced, Abancay y Ayacucho, que son zonas endémicas en el Perú, importantes. Pero no hay mayor transmisión vertical en nuestro Perú, no ha habido mayor transmisión vertical, como sí hay en la China. Entonces, la transmisión de la hepatitis B es transfusión percutánea, sexual, sumamente fácil transmitir por sexo, perinatal, transmisión horizontal. La promiscuidad conlleva siempre a la transmisión del virus B. Por eso que muchísimos que tienen contagio, por ejemplo, por ahí el HIV-1, el virus de inmunodeficiencia humana tipo 1, tienen a su vez hepatitis B en nuestro Perú. Y tienen otras enfermedades de transmisión sexual, puede tener luz, clamidias, otros virus, etcétera, etcétera, etcétera. Transmisión horizontal por lesiones dérmicas, por secreciones por picaduras, piodermitis, etcétera. Y la transmisión en el personal de salud sigue la clásica y antigua regla de los 3. Quiere decir que un infectado con
con hepatitis B tiene 30% si uno usa un material contaminado, aguja o material quirúrgico contaminado. Hasta puede ser una tijera de un peluquero. Tiene 30% de riesgo de contagio. Con el virus C, 3%, 10 veces menos. Y con el VIH tipo 1, 100 veces menos, 0,3. La famosa regla de los 3. Entonces el virus contagia por secreciones, contagia por sexos fácilmente. Y el mayor riesgo de quedarse con el virus toda la vida es cuando nos contagiamos de pequeños, recién nacidos o de lactantes. De escolares también. De adultos es poquísimo. El 5 o 10% que pone el Harrison es un promedio. Entonces, este virus pasa por varias etapas. Una vez que un sujeto está infectado con el virus B, se le considera infectado de por vida. Así está en una etapa de que no hay ninguna manifestación clínica ni virológica. Está infectado de por vida. La infección puede llevar a una hepatitis crónica y esta cirrosis o a cáncer, pero también puede tener etapas en que transmite el virus y no hay ninguna evidencia de replicación viral ni de cuadro clínico. Aún así, este estado de portador, que ahora se le quiere denominar infección crónica antígeno E negativo, o sea, es un infectado, puede cambiar en cualquier momento. Porque el término portador, así sea inactivo, como se está usando ahora, y jamás ya se usa el antiquísimo término de portador sano, le conlleva un error en la persona. Si dice que usted porta, dice, yo no tengo la enfermedad, solo llevo, porto el virus, no. Eso se puede inactivar. Y de hecho, por ejemplo, tiene más riesgo de cáncer hepático, aunque nunca cirrosis, por llevar el virus. Entonces, ese paciente debe decírsele y se le considera infectado, aunque no tenga ningún marcador en el futuro. Eso ya se considera, si usted saca un órgano, se considera un órgano infectado con virus B. ¿De qué depende del virus, del huésped y del ambiente? ¿Cuál es lo más importante? Cosas que dañan al hígado. Alcohol, virus C, otro virus. Y del huésped, ser varón, es lo principal. Igual que hablamos de cáncer, el virus B es peor en el varón. Entonces, el portador inactivo, siempre el varón es más importante. Entonces, el estado de portador inactivo tiene más de 6 meses, no tiene marcadores de alta infectividad, como es el antígeno E, no tiene una carga viral alta y no hay transaminasa ni síntomas. El virus puede pasar por un periodo agudo similar al anterior clínicamente, hace su antigenemia, su DNA y luego se negativiza. ¿Cómo se hace el diagnóstico de hepatitis B aguda? Con IgM antihepatitis C. El IgM. ¿Se puede hacer con antígeno en superficie solo? Sí, pues porque el IgM cuesta 3 veces más caro y no está en toda la República. En cambio, antígeno en superficie es más barato y se hace en cualquier sitio de la República. Y después que entre comillas, se recupera, pero ya sabe que siempre se considera infectado, el sujeto va a hacer anticuerpos contra la superficie y anticuerpos contra el antígeno central o antígeno C. Siempre va a quedar. Siempre se considera ya ese sujeto no puede dar sangre. Entonces, tener el antígeno superficie, infección aguda crónica, tener el IgM, infección aguda. Se pone, si no se pone es IgG o total. Ya saben, esto cuesta 3 veces más que el otro. Por eso lo ponen. Antígeno E, mini efectividad, el anti-E, baja infectividad. Y ustedes deben tener solo este anticuerpo contra HBs. Se supone que los han vacunado a todos ustedes y el 90 y tantos % no tenían infección previa. Entonces, solo tienen esto. Si ustedes tienen, aparte de cualquier otro marcador de hepatitis B, significa que lo vacunaron, pero ya ustedes tenían contacto anterior con el virus.
infectado crónicamente, va a ser IgG, anticore y antígeno de superficie si está llevando el virus. Y si la infección se resolvió, va a ser igualito anticore y anticuerpo contra la superficie. Por eso es que el anticore es engañoso. Y los laboratorios, cuando anticore sale solo positivo, lo ponen en rojo. Señal de peligro. Señal de peligro. El rojo es señal mundial de peligro. Señal mundial de peligro. Por ejemplo, usted ha visto en los libros de inglés, cuando dicen signos de alarma, que decimos en castellano, signos de alarma, ellos le dicen red flags, bandera roja, ¿no? Pero la traducción es pues, lo que se usa acá, el signo de alarma, un signo de alarma. Entonces se pone en rojo. Los laboratorios lo imprimen en rojo. Entonces un anticore puede ser un portador, pero no necesariamente. Inclusive puede ser un falso positivo. Nunca tomen una actitud con un solo repita en un buen laboratorio. Y no hay ningún apuro. No hay ningún apuro. La infección crónica es aquel que también dura más de 6 meses, pero tiene harta carga viral, tiene síntomas, transaminasas altas y puede o no haber biopsia. La hepatitis B, igual que la C, crónica, dura años. No hay ningún apuro. Ningún apuro. Se puede estudiar y repetir antes de tomar una actitud terapéutica. Nada. Y el tratamiento que se hace cuando tiene replicación viral alta y hay evidencias de destrucción celular, citolisis, o sea, aumento de transaminasas. ¿Por qué? Porque se usan antivirales. Interferón pegilado una vez por semana, pero ahora están más de moda, más fáciles, la mibudina, adefovir, entecavir, y como los países con VIH tienen muchas veces hepatitis B, o también hepatitis B y hepatitis C, hay gente con VIH, hepatitis B y hepatitis C. Los infectólogos, que ustedes saben que cuando fue el escándalo mundial del SIDA en la década finales de los 80, se establecieron en todo el mundo una serie de leyes, y entre ellas, por ejemplo, los pacientes con VIH en el Perú, todos tienen atención gratuita, todos, todos, todos. ¿Y quiénes la manejan estos centros? Los infectólogos. Y tienen ellos todos estos antivirales disponibles de los que se tengan en el Perú. Tienen disponibles. Ahí, eso se copió de otras partes del mundo y les han dado atención gratuita. Sea el seguro, las Fuerzas Armadas, sea sea lo que sea, todos acceden al tratamiento gratuito. Puede usarse privadamente, bueno, si quieren, pero tienen tratamiento gratuito. La vacuna es altamente eficaz, y se puede usar si una madre porta el virus B, el recién nacido, se tiene que vacunar las primeras 12 horas. Y usted sabe que una madre, cuando se hace control prenatal, lamentablemente algunas no se hacen. Así le hacen virus C, le hacen virus B, le hacen LUES, le hacen otras cosas, etc. Si tiene virus B, ya tiene que tener la vacuna lista. Se aplique las primeras 12 horas. Y es altamente protectora en el recién nacido. Y en ustedes que se han aplicado es una excelente vacuna. Varios esquemas, todos funcionan. Hay esquemas ultra rápidos. Hay vacunas gemelas A y B, que algunos se han puesto. Y hay vacunas con diferentes esquemas. Todos los esquemas responden. Las vacunas tienen esa característica. Ciertas diferencias, pero mayormente responden. Virus D es el llamado D, virus, partícula, agente delta, que es un virus imperfecto, que se mete el RNA de ese virus dentro del cascarón del antígeno de superficie que el virus B, hemos visto, fabrica en exceso. Es un problema menor, hay en el Perú casos, pero es un problema menor, que más o menos se calcula que no pasan de 18 millones en el mundo infectados, comparado con el virus B y el virus C. Y lo peor es la superinfección, quiere decir alguien que porta virus B y le brinda al virus, este virus, todas las facilidades, la superinfección.
donde va a producir muerte en gran número por cuadro severo, que parece fiebre amarilla. Mueren por falla hepática, hacen cuadro hemorragíparo. Se diagnostica generalmente como fiebre amarilla. O si sobreviven a eso, se quedan como cirrosis o cáncer. Y el problema menor es la coinfección, el no vacunado que se contagia con los dos. En eso sí, también hay mortalidad alta, agudo, no tanta como en la otra. Y la mayoría de los que sobreviven no hacen cirrosis ni cáncer. Pero lo mejor es estar vacunado. Si usted tiene vacuna para hepatitis B, como todos ustedes deben tener, no tendría posibilidad de contagiarse. Acá está lo mismo. Y la transmisión es igual que la B. Percutánea, sexo, etcétera, etcétera. Igual que la B. Virus C. Para los países ricos ha sido el más importante de las infecciones crónicas. Es un RNA, es un flaviviridal, y la característica es su tremenda heterogeneidad. Y las mutaciones, muta en una cantidad de... Todo virus muta, algunos más y otros menos. Fíjense que nuestro coronavirus famoso, el SARS-CoV-2, muta regular, no muta mucho. Hay otros que mutan mucho más. El virus C, por ejemplo, muta mucho más. Lo que pasa es que entre millones de personas muta bastante. No es de los que más muta. Y estas variantes tienen ciertas diferencias en cuadro clínico. Las mutaciones y la baja viremia originan un fenómeno que se llama cuasiespecies. Quiere decir que en la persona infectada circulan varias estirpes de virus con pequeñas mutaciones. Va mutando cada vez que se reproduce. Y estas cuasiespecies y la viremia baja producen el fenómeno que se denomina escape inmune. Quiere decir que no produce una respuesta curativa, una respuesta buena, una respuesta inmune adecuada. Entonces, los anticuerpos acá no miden protección, más bien miden infección. Y no se ha podido desarrollar vacuna para hepatitis C a pesar de décadas de inversión y eso no se puede. No se puede. Y ahora ya no creo que ni intenten hacerlo. Entonces, 2% de la población del mundo, menos que el virus B, y más o menos se calcula 157 millones de infectados. O sea, menos que el virus B. Desarrolla cirrosis, insuficiencia hepática, cáncer. Era la primera causa, tengo que corregir esto, de trasplante hepático en Estados Unidos y Europa. Era, ya no es. ¿Y por qué no es? Número uno, porque no hay vacuna. Número uno, porque ha sido sobrepasada por el alcohol y por la obesidad. Por el alcohol y la obesidad como causa de cirrosis. Y número dos, que esos países ricos han dado tratamientos antivirales sumamente eficaces, que prácticamente curan cualquier circunstancia. En el Perú la prevalencia es baja. Es baja. Y el problema básico en el Perú ya no es ni siquiera la hemofilia, porque ahora ya está todo chequeado. En trabajadores de salud poco, en cirrosis de Perú poco, en cáncer es poco. Es hemodiálisis. En las hemodiálisis se rehúsa todo, tanto que yo siempre le hacía la broma a un gran amigo mío de Prolo, compañero de promoción, que le decía que ustedes lo que todavía no han rehusado, aunque lo van a hacer en el futuro, es el papel higiénico. Porque todo lo rehusa. Acá se rehúsa todo. En el Perú el riesgo de infectarse de un enfermo renal, que hay muchos factores. Agujas, sangre, transfusiones, diálisis. Es más o menos alrededor del 90%. En el mundo la cifra es 30%. Nosotros triplicamos la cifra mundial. En parte por la falta de recursos y que los colegas rehusan todas las cosas. Esa es la parte. No porque quieren, sino porque no les queda otro camino.
¿no? ¿De qué otro camino? La necesidad obliga a esto, ¿no? Obliga a esto. El mapa, estas zonas del Asia y del África han tenido porque han usado para esquizosoma, Manzoni, que es un esquizosoma de la vía renal, de las vías urinarias, han usado inyectables con esas jeringas antiquísimas que ahora ya ni existen, de vidrio, lavables y reusadas, que han tenido los países en el África y el Asia. Virus C, como ven, no hay tanto, no hay tanto. Es un problema menor. Transmisión, transfusión, percutánea, agujas, 3%. Transmisión sexual sí se produce. Si le preguntan, se respondan que sí. Si le preguntan transmisión vertical madre-niño, sí. Pero no tiene la facilidad del virus B, eso sí. Y 1 de cada 3 no se sabe y no se le encuentra ningún factor de riesgo. Fíjese que a pesar de que la transmisión sexual no es tan alta, la gente que gusta de lo sucio, lo bajo, lo promiscuo, esa gente tiene más probabilidad de tener virus C. Usted sabe que nuestra especie, el Homo sapiens tiene esas peculiaridades, ¿no? Que hay un porcentaje de la gente que le gusta lo sucio, lo promiscuo, la bajura, que es el término correcto que le usa. Entonces, no disfruta si no hay eso. Mucho recuerdo un amigo que le recomendé médico, que falleció de un cáncer de la vesícula, que le recomendé un restaurante cerca de donde él vivía, y me dijo, sí, está bonito, pero muy familiar, muy tranquilo, no me gusta. A él no le gusta, me gusta el sitio que haya peleas, discusiones. Y el 90% de la gente buscaríamos al revés, no buscaríamos eso. Pero bueno, cada uno pues, con sus gustos. Eso no se puede cambiar, así nace uno. Entonces, esa es la forma de transmisión. Y dura igualito décadas. ¿Y qué es peor? Otra cosa que hay en el hígado, como el alcohol, otro virus, como VIH, virus B, Cervarón. Siempre estos virus de hepatitis para Cervarón. En el Perú se tamiza los donantes de sangre, pero eso tiene poco impacto. Disminuir la conducta de riesgo, pues es un chiste, eso no funciona. No funciona. Conducta de riesgo no funciona. Eso es un chiste. Es como decir que el Ministerio de Transportes hace a los choferes profesionales un examen de reglas de manejo y que eso va a repercutir en la mejor calidad de conducción. Pues ese es un chiste. Eso sí para nada. Lo único que sirve en cuanto a manejo es la sanción. La sanción. A veces uno escucha personas que se supone, porque están trabajando en sitios delicados, claves, decir que hay que hacerles educación vial a los niños. ¿Qué están hablando de idioteces? Están hablando de idioteces. A los peruanos nadie nos ha hecho educación vial. Y cualquier peruano que se va a Europa, cualquier peruano que se va a Norteamérica, en medio mes maneja mejor que Bush, maneja mejor que Donald Trump. Como gringo se comporta. ¿Y por qué se comporta así? Nadie le enseñó, tenía. Porque lo sancionan. Allá lo sancionan. Entonces, así es. Y nadie le enseñó. Acá le puede usted decir 1000 reglas, mientras no haya ninguna consecuencia con eso, no pasa nada. No pasa nada. No hay vacuna, no hay inmunoglobulina, etc. Y los avances son los antivirales de acción directa con un gran problema que es el precio. Por vía oral, ya no inyectable cuando se ha usado interferón, pegilago, ribavirina, que es el tratamiento clásico. Ahora se usan antivirales de acción directa, 2 o 3 por vía oral, con periodos de 8 semanas, hasta 12 semanas, inclusive algunos más tiempo. Curan prácticamente ya casi todos. Curan los que no respondieron con la terapia clásica. Curan los que ya tienen cirrosis. Curan los que falló algún tratamiento previos. Curan los reinfectados por trasplantes.
curan los que están co-infectados con virus B o que están infectados con virus B y VIH. Es fabuloso. Y es una de las medidas por las cuales ha bajado en los países ricos. No tenemos acá el acceso a ese tipo de cosas. Cuesta carísimo, carísimo. Los esquemas van entre promedio, pues, fácilmente $100.000 por paciente. Fácilmente. Y ustedes saben que el Perú, por constitución, no puede copiar nada ni comprar piratas. Perú tiene que respetar las patentes, por constitución. Esa constitución que nadie quiere mover. Por constitución no se puede copiar nada. Por ejemplo, felizmente que nadie trae los antivirales que están usando los americanos para que se contagie con coronavirus, para evitar que se ponga sintomático. Porque en el Perú tendríamos que pagar lo que pagan los americanos, 500 y pico dólares por cada tratamiento, cada persona que se trata. En cambio, otros países están usando copias o medicamentos más baratos. Del mismo laboratorio le venden más baratos que Perú no puede acceder por constitución. Virus C produce un cuadro similar a la hepatitis A, con la diferencia que ya les dije de la mortalidad en gestantes, y que ahora se encontró un patrón crónico, que clásicamente no había. Pero ese patrón crónico solo se da en los inmunosuprimidos y por alguna razón, básicamente en los post-trasplantados. Y no en otra forma de inmunosupresión, son casos muy raros. Y el grueso son post-trasplante. Es una zoonosis. Y en el Perú también se ha demostrado en animales, sobre todo en el cerdo, se hizo un estudio peruano, tres ahora médicos, alumnos en ese momento de último año de medicina, se fueron a tomar muestras a los criadores de chancho, que es los basurales del Lurín, donde encontraron que esa población que está junto con los cerdos tiene alta tasa de infección. Y se sabe que el cerdo es un animal que tiene una variante de las variantes del virus y lo transmite a los humanos, el cerdo. Más bien el humano no le transmite al cerdo sus variantes, pero el cerdo sí al humano. Es una zoonosis. Y también se encuentra en otros animales y en animales de caza, venados, ciervos, etc. Y ya se mostró en los países ricos, ustedes saben que en los países ricos hay temporadas de caza. En Europa hay sus épocas que la gente va a cazar. Y también, por supuesto, en Canadá, Norteamérica, temporada de caza. Van y cazan ciervos, venados, alces, qué sé yo, cazan patos, cazan de todo. Y se comen a los animales de caza. Y muchas veces se han contagiado así, cuando no están bien cocidos. Si ustedes una carne cocida, así sea en un horno de 300 grados, y ustedes al corte de la carne, hay rojo y sangre, esa temperatura interna no ha llegado ni a los 65 grados y sobrevive la mayoría de virus. Y sobrevive, por ejemplo, sobrevive los priones, que no son virus. Los priones sobreviven cuando se come rojo. Y los que saben comer carne, pues es que todo el mundo me mira mal cuando yo voy a un sitio y pido algo de carne y me preguntan, ¿termino medio, 3/4? Bien cocido, y me quedan mirando. Este no sabe comer carnes. Los que comen así, que así se come la carne con el centro rojito, si están infectados con un agente viral, sobrevive. Así el horno esté a 300, cuando está rojo el corte, a la temperatura central no llegó a esa temperatura. Entonces ahora ya se ha encontrado. Entonces que las características son las que le he dicho. Muy similar a la hepatitis A en tiempo de incubación, transmisión y todo. Solamente la alta mortalidad gestante es la diferencia y que ahora se encuentra una secuela crónica en los inmunodeprimidos post-trasplante sobre todo. Hay una vacuna que debería usarse. Debería usarse. Claro, dirán la gente pobre, la que tiene acceso, porque la gente que no tiene agua y tiene más posibilidades de acceder. Pero debe usarse. Uno piensa que no, pues mejor para que se acaben los pobres. Un método para combatir la pobreza, acabar con todos. Jóvenes, le voy a hacer, es 10 minutos
la clase que me tocaría el viernes, que es de neoplasias hepáticas. Yo terminaría ya mañana con la clase que sí es mucho más grande e importante, que es la de cáncer hepático. Esta es una clase pequeña. No pequeño en importancia, sino que lamentablemente no hay ningún avance así impactante en esto. Cáncer hepático. Como todo órgano, el hígado tiene neoplasias benignas y malignas. Las neoplasias benignas tenemos los adenomas, que es un tipo de tumor benigno relacionado al factor hormonal. Es predominante en mujeres en etapa reproductiva. Y tiene incremento cuando se usa también anabólicos, anticonceptivos hormonales, etc. Y queda dolor y masa palpable. Generalmente se quita el factor si es posible, y con cualquier imagen, tomografía, resonancia, ultrasonido, y desaparece solo. Desaparece solo. Tratamiento creo que solo si es muy, muy, muy grande. El segundo tumor, y el más importante, es el hemangioma. Es un tumor benigno muy frecuente y es, a decir de los radiólogos, el hallazgo más frecuente dentro del hígado cuando uno hace un examen por cualquier cosa. Puede hacer una resonancia para ver otro órgano y sale una lesión focal en el hígado, el hemangioma. 2 a 4% de toda la población tiene esto, un hemangioma, que es una lesión focal. Que el radiólogo sabe esto y sabe distinguirlo por las fases, si es con resonancia, con contraste, sin contraste, ellos saben. Y es lo que ellos denominan un incidentaloma. O sea, ¿qué quiere decir para esa palabreja? Es un tumor incidental. Peligros. Asustan al paciente, lo hacen gastar a veces con más pruebas o con más estudios y originan en medicina lo que se llama efecto cascada. Este hallazgo va a originar una cascada de actitudes médicas, de más pruebas, marcadores tumorales, algunos están con las tonterías de los marcadores tumorales, hacen todos los que existen, etc. Y el peligro que vayan a hacer un examen invasivo, meterle una aguja, quieren hacer biopsia. Nada, eso se deja ahí, si es asintomático, y el radiólogo dice que la primera posibilidad es hemangiomas. Después de medio año, un año, lo repiten, la observación, y si está idéntico, ahí van postergando ya, lo dejan y lo tranquilizan al paciente. Ahora sí, el cáncer. Cáncer hepático, ¿por qué es importante? Es importante porque la cirrosis, que vamos a ver mañana, es una afección que sube y sube en el mundo. Pocas enfermedades suben tanto como la cirrosis. Y cada vez hay más cirrosis en nuestro Perú también. Y en el mundo también. ¿Y por qué sube en el mundo? Porque los mayores factores que la causan no se controlan. No se controlan. No se controlan. Al contrario, aumentan. Tenemos el alcoholismo, que da cirrosis y puede dar cáncer. Tenemos la obesidad, que cada vez es mayor en el mundo entero. En Estados Unidos se calcula que si siguen así, el 2050, más de la mitad de la población es obesa, no sobrepeso, obesa. Sí, que sigue así todo, etc. Entonces, ese es el problema. Entonces, el problema es que no se controla. No se controlan las causas. Virus B, bueno, ha reducido. Virus C con tratamiento, pero factores importantes. Y el cáncer que más se incrementa en el mundo es el de hígado, el carcinoma hepatocelular. Es el cáncer que más se incrementa en el hígado. Por eso es importante. Por eso es importante. Y es la tercera causa de mortalidad por cáncer en el mundo, prevalente en Asia, África, pero está en todo el mundo. Es más frecuente de hombres, de edad mayor. Y 75-80% en hígados cirróticos. 20-25% en hígados no cirróticos. Es el cáncer que más aumenta, como ven ustedes, hígado. Más que todos.
Y muchos están disminuyendo, man. Como es todo lo que está bajando. Algo, pero está bajando. Pero este está disminuyendo. O está igual, pero está disminuyendo. Este es el mapa de carcinoma en el mundo. Ven ustedes cómo en Asia, por ejemplo, en China. Eso es más por virus B. Pero en otros sitios, como Estados Unidos, que no hay tanto virus B, etcétera, es por otras condiciones. La obesidad y el alcoholismo, etcétera, etcétera. Entonces, cambian las condiciones. Cambian las condiciones. En Europa es por el alcohol que se consume. En Latinoamérica, mire cómo nuestro Perú tiene el orgullo de ser un poquito más teñidito, pero eso es porque hay más casos, más que nuestros vecinos, por lo menos en este mapa que es relativamente nuevo, creo que es 2021, 2022. Entonces, hay problemas en nuestro Perú. Diferentes etiologías, pero el problema está ahí. Este mapa igual. Es otro mapa de otra fuente, pero que más o menos lo mismo. Lo que varía es cuál es la causa de estos virus. Entonces, la infección crónica con virus B, vacunas. Infección crónica con virus C, no hay vacunas. No hay vacunas para el alcoholismo ni para el sobrepeso. Es todo un problema que con la pandemia se ha exacerbado. En el primer año de la pandemia en Estados Unidos se ha demostrado 30 y tantos % de aumento de consumo de alcohol y menos del 12% de aumento de consumo de cigarrillo, alcohol sobre todo. Claro, ellos ya dejaron porque ya ellos no han hecho como nosotros, tanto etapa de estar encerrados. Aflatoxina, cualquier cirrosis, los anabólicos andrógenos producen cáncer hepático, gente que abusa de estos anabólicos por fines deportivos, sacar masa muscular, lo que hacen pesas, gimnasio, quieren verse musculosos. Los estrógenos es mucho más raro. Antes se usaban dosis mayores. Cualquier problema inflamatorio del hígado, cualquier inflamación crónica va a llevar a la formación de nódulos de regeneración en la cirrosis y unos nódulos se pueden terminar en cáncer, hacerse autónomos. Y van a ver cómo la mayoría de pacientes con cirrosis pueden hacer cáncer. En nuestro Perú, en una tesis que nos presentó una colega del Hospital Almenara, para su título de especialista en gastroenterología por la Universidad Villarreal, nos encontró que más o menos 9% de los cirróticos seguidos, como 500 cirróticos en el Almenara. Almenara tiene una excelente unidad de hígado. Seguidos por un año, desarrollaban cáncer hepático, entre comillas, nuevo, ¿no? Por año. O sea, una cifra más alta inclusive que estas de 1, 2, 3, más alta. Tanto que esa doctora nos dio una enseñanza, porque nos dijo, y algo que yo ya grabé, es que a los pacientes se les dice que ellos mismos, cada 6 meses, vayan a pedir, me toca mi ecografía, que es la prueba mejor para hacer el control. Ellos mismos piden, porque a veces nos olvidamos. Esa fue la conclusión y el mensaje de su tesis para diagnosticar en un estadio manejable al paciente, y no esperar hasta yo terminar. O sea, en nuestro Perú se ve. Extraño esas tesis en el Perú. Yo, con el doctor Alba y otros colegas, éramos de la comisión de títulos. Yo siempre leo lo que presenta. Yo no firmo nada sin leer. Es gracioso, muchas veces en Villarreal íbamos a facilitación de tesis para algún título y el presidente del jurado, que por supuesto me voy a reservar el nombre, muchas veces me decía en el camino, Oscar, hazme un resumen, ¿de qué trata ese trabajo? O sea, iba a la sustentación de tesis, era presidente del jurado e ignoraba por completo, no había ni siquiera abierto el esto para saber de qué era. Ni siquiera, es increíble. Por eso ahora que tanto hablan de copia, tanto hablan de plagios, ¿y dónde está la responsabilidad de los jurados? De los jurados. Porque uno da fe que ha revisado. Sí, que usted plagió. ¿Y el jurado? Que los jurados estamos dibujados. Pero yo les cuento esto como anécdota a ustedes, no vayan a difundirlo pues, entre ustedes, ¿no? Que todos somos de la misma, más o menos, familia. Pero
Eso es lo que pasa. Por ejemplo, cuando sale que hay un plagio de la Universidad de Lima, y la Universidad de Lima y los profesores que firmaron, que son, ¿no tienen responsabilidad? Por supuesto que tienen. Yo nunca en mi vida he firmado nada si no leo. Yo me leí la tesis. Tenía que hacerle un resumen usualmente al presidente del jurado en el camino, cuando nos dirigimos del Hospital Hipólito Unanue a la facultad, a la oficina de posgrado. Hacía un resumen, más o menos. Dame un resumen, dice, para ver de qué trata. O sea, era presidente del jurado y no había leído lo que iba a presentar, a discutir, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Entonces, cuando ahora que está de moda esto de los plagios, y los políticos, etcétera, etcétera. No, en el mundo entero, ha visto una ministra de, de México que ha plagiado y López Obrador dice, sí, pero eso no es tanto, eso era estudiante. Qué bueno. Pero el jurado, pues, el jurado tiene una responsabilidad. Yo una vez a un colega que trabaja en el seguro, creo, que hizo un tema, no me acuerdo si era relacionado a hemorragia digestiva. Creo que me puso en su tesis de especialista 12, 14 referencias, creo. Y aparte que el comentario, la discusión estaba muy pobre. Le dije, mire, doctor, yo abro cualquiera de mis laptops o tablets y busco el tema de hemorragia de artículos que he bajado. Yo tengo en cada una más de 50. Usted pone una tesis de especialista, no de bachiller, que tiene, pues, no llega a 20 artículos. ¿No le parece pobre el día más tarde que le diga a su hijo, papá, abre tu tesis? Se puso colorado. Cuando me lo encuentro en la sociedad de gastro, me lo encuentro, ahora ya no mucho, porque ya no voy, ya ni me saluda. Y me lo corrigió, la hizo más bonita la discusión y puso mejor bibliografía. Pues. Es una tesis de un tema común, pues. De un tema común. Pues un tema rebuscado, no, pues. Tema hemorragia, pues imagínense. Quedó mirando. Y es la verdad, ¿no? Cualquiera de mis computadoras que todavía funcionan, que son la mayoría ya se malogran, tengo más artículos que haya bajado para revisar el tema. Es una cosa común para el caso entero, ¿no? Quedó mirando, no le gustó. Ah, no, yo sí leo. Yo no firmo nada que no lea. Y fíjese cómo en obesos el cáncer aumenta, el que más aumenta es el tabaquismo y obesidad es lo que más aumenta. También aumentan los cánceres, el alcoholismo. No solo hígado, varios cánceres. Y como la diabetes aumenta el riesgo de cáncer al hígado. Aumenta bastante. Tanto así que algunos piensan que la diabetes en sí tiene un factor fuera del síndrome metabólico. Fuera del síndrome metabólico. Virus B y C es más B en el Perú y no tanto C. No tanto C. El diagnóstico no es difícil. Cuando ya viene con manifestaciones, da dolor y tumor bulto que le crece. Con dolor. Puede dar fiebre, puede dar leucocitosis. Y el diagnóstico diferencial que yo he visto muchas veces es abscesos. Abscesos. O hepatitis alcohólica que da fiebre y leucocitosis. O alguna tumoración de ese tipo. Inclusive, como da fiebre y leucocitosis, aunque tengamos el diagnóstico de abscesos, he visto que muchas veces tratamiento con antibióticos dicen, no, es un cáncer, pero se ha infectado. A pesar de... Y todos ustedes saben y todos sabemos que las infecciones no solo son por problemas neoplásicos, también problemas inflamatorios. Por ejemplo, las enfermedades reumatológicas, enfermedades TIL en los jóvenes, lupus eritematoso puede dar fiebre, y la neoplasia dan fiebre. Pero estamos tan programados que ya con diagnóstico de cáncer y le están dando antibióticos, por si acaso, por si acaso. Dolor, tumoración, 80% tienen hígados cirróticos. Da fiebre, puede dar ascitis, ictericia rara, salvo al final. Diagnóstico se hace por imágenes del hígado y por el hallazgo de dos cosas, alfa-fetoproteína, que es el factor tumoral clásico, y
fosfatasas, gamma-glutamil transferasa o 5-nucleotidases, que son enzimas que miden lesión ocupativa. No siempre se puede hacer diagnóstico sin biopsia con estos criterios, alfabeto más de 200 y un IMAR. Y en la biopsia ha ocurrido sangrado. En el hospital conozco de 3 casos que yo recuerdo que han fallecido en el momento de la biopsia. El INE quiere que lo envíen sin biopsia, lo acepta, para hacerle hepatectomías. Acá se ve un tumor. Prevención, vacuna. Prevención secundaria, a los que tengan cirrosis u otros factores, ultrasonido cada 6 meses, que le recomendaba, que yo he aprendido de la colega que insistió en esa medida y decírselo al paciente. ¿A quién hacemos? A todo cirrótico, a todo portador de virus B, C, a todo que tenga cualquier enfermedad crónica o que haya abusado, por ejemplo, de andrógenos. Consumo de café protege. Pronóstico es pésimo. Los japoneses demostraron que tumores pequeños, apenas detectables por una resonancia o una tomografía, en el 90% de esa enfermedad diseminada, está en todos sitios. Entonces, estos criterios, por ejemplo, de Okuda, que es un tamaño, un punto si hay más del 50% del hígado comprometido, un segundo punto si hay ascitis, si está ictérico, o si hay hipoluminemia, un cuarto punto. Si tiene 0 puntos, 8 meses sobre vida. Cuando hay 1 a 2, 2 meses. Y cuando tiene más de 3 o más, menos de un mes de sobrevida. El pronóstico es serio. Yo no he visto en Perú nadie que pase del año. No he visto en más de 40 años de médico. No he visto. He visto 3 casos que sobrepasaron, pero que yo sepa, los 3 le hicieron un trasplante en el extranjero. Y los he visto vivir mucho más de un año. Entonces, los países ricos lo que hacen es trasplante. El Perú tiene una eterna discusión del problema de los trasplantes, que en el Perú no caminan por varias razones. No solo por cuestión económica, sino por la idiosincrasia de los peruanos que no quieren donar. Y si ustedes, por ejemplo, alguno de ustedes ha puesto en su DNI como mayor de edad su voluntad, no se respeta eso. No se respeta. Acá nadie lo toca hasta preguntarle a toda la familia, que en el 99% de casos dice no. Y a pesar que esté en su documento de identidad, no se respeta. En el extranjero ni le preguntan. Si usted en su documento dice donante, cuando la familia le avisa ya no tiene ni córnea, le han sacado todo, ya, de todo. Acá no. Entonces acá hay no solo la parte de salud, que está mal, no hay presupuesto, no. No hay una sensación de que no. Entonces, trasplantes muy pobres. Entonces, tratamiento en el Perú, lo que se hace es básicamente cirugía con tumores pequeños. ¿Qué cosa es pequeño? No más de 3 centímetros. Y si es único, no más de 5. El INEC lo recibe si tiene un tumor no más de 5 centímetros único. Y si tiene más de 1, que no sea más de 3 y ninguno sobrepase 3 centímetros. Mejor si no tiene así, tiene ictericia. Y prefieren que no haya biopsia o que el diagnóstico sea, por ejemplo, con un marcador y con una imagen radiológica, ya sea resonancia, tomografía o ecografía. Ellos le hacen hepatectomías y tratamiento de quimioterapia. Y la mayoría en el extranjero van a trasplante. Se puede usar ablación, sorafenib. Por último, las neoplasias metastáticas son más comunes que las primarias. Todas las neoplasias ginecológicas, urológicas, aparato digestivo, pulmón, mama, próstata, todas dan metástasis, mama, todo lo que sea, da metástasis al hígado, menos las primarias cerebrales. ¿Por qué es el hígado? Porque el hígado pesa la 50. Usted divide su peso en 50 y ese es el peso suyo. El hígado es grande, tiene arterias, venas, sinusoides, linfáticos. Es como cuando hay metástasis, indica enfermedad ya diseminada, ¿no? Un tumor que ya da metástasis ya se considera enfermedad estadio avanzado. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, hemos hecho hepatitis viral, hemos hecho úlcera, hemos hecho helicobacter y cáncer del hígado, y mañana terminamos con cirrosis. Gracias, jóvenes, por su paciencia. Gracias.
Gracias, doctor.